Buenos días, hermanos, damos gracias a Dios como cada domingo o viernes o algún otros días que hay cultos, porque nos concede estar aquí, pero especialmente por el día de hoy, domingo 16 ya de diciembre, estamos a mitad del último mes del año 2018 que ya prácticamente está terminando, ¿verdad? Y en este último mes del año, como iglesia y en muchas partes, iglesias y lugares del mundo, recordamos lo que llamamos Navidad, que significa el nacimiento del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso el tema de hoy se titula La venida del deseado. La venida del deseado es el título del mensaje de hoy. Pasamos a la introducción leyendo el libro de Ageo, capítulo 2 y versículo 7. Este profeta escribe aquí diciendo así: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Vendrá quién? El deseado de todas las naciones. Por eso le titulé La venida del deseado. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, estas palabras del profeta Ageo se dijeron a aquella parte del pueblo de Israel, más específicamente de Judá, que regresaron del cautiverio de Babilonia después de que estuvieron allá 70 años. Y antes de irse, vino el ejército de Babilonia, los invadió, los derrotó y destruyó el templo que existía en ese lugar. El primer templo que había sido edificado por Salomón, un glorioso, un majestuoso templo muy hermoso que había edificado Salomón, fue destruido por los babilonios. Y se los llevaron cautivos y después de 70 años regresan y ellos edifican un nuevo, un segundo templo allí mismo, en el mismo lugar, en Jerusalén. Un templo más sencillo, mucho más modesto que el primero, porque ya los recursos económicos que tenían eran muchísimo menores que los que hubo en tiempos de la gran riqueza que tuvo Salomón. Y bueno, los que habían sido llevados cautivos cuando apenas eran unos niños o eran unos jovencitos, ahora regresaban 70 años después, ya viejos, ¿verdad? Y esas personas, cuando veían este segundo templo y se acordaban del primero, se ponían a llorar por lo modesto que estaba este segundo templo, ¿verdad? Recordando la gloria del primer templo. Y entonces es que Ageo les dice estas palabras. Y seguimos leyendo el versículo 3 y luego me brinco al 9 y dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Me brinco al 9 y dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta Ageo les dice a esas personas que estaban llorando, tristes, desconsolados al ver la, digamos, insignificancia de este segundo templo comparado con el primero, y les dice: no, cálmense. La gloria de este templo va a ser mayor que la que tuvo aquel otro primer templo que edificó Salomón. ¿Por qué? Porque la gloria de este segundo templo iba a ser mayor. Bueno, lo leímos en el primer versículo, porque allí iba a venir el deseado de todas las naciones. Iba a entrar a ese templo el deseado. ¿Quién es ese deseado? Vamos a continuar ahora con el punto número 1, profecía cumplida. Las palabras del profeta Ageo que acabamos de leer son otro anuncio más en el Antiguo Testamento acerca de la Navidad. El domingo pasado yo mencionaba varios versículos de la Biblia, hablamos de la Navidad y la Biblia, ¿verdad? Y veíamos cómo desde el Antiguo Testamento ya se estaba profetizando eso que ahora llamamos Navidad, o sea, nacimiento de Jesús. Pues este es otro versículo más, este es otro pasaje más que habla acerca de la Navidad. ¿Y por qué?
porque efectivamente el deseado vino y entró a ese templo, pero ¿saben cómo entró la primera vez? Entró siendo un bebé recién nacido. Por eso digo que es un anuncio de la Navidad. Entró como un bebito recién nacido. Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24, el cumplimiento de la profecía de Ageo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, aquí ellos se refiere a María y a José, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entre paréntesis, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Se cierra paréntesis y dice, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí cuando uno lee esto, pues algunos ya sabemos, ya conocemos, otros quizá no. Por eso es conveniente que recordemos esta ley que se hace mención aquí, esta ley de Moisés. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, trajeron a Jerusalén, ¿a quién? A Jesús, para presentarle al Señor. ¿Cuánto tiempo pasó para que se purificara? En la ley de Moisés dice en Levíticos capítulo 12, versículos del 2 al 4. Levíticos 12, del 2 al 4 dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. ¿Cuánto da? 33 más 7, 40. Purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. No podía ir al templo hasta que pasaran esos días de su purificación, que son los 40 días. En caso de ser hijo varón. Si quieren, síganle leyendo y cuánto tenía que ser si fuera niña. Pero bueno, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Sí se entendió? De modo que cuando en Lucas, que acabamos de leer, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación, fueron a Jerusalén a presentarle al Señor, está diciendo 40 días después de que nació Jesucristo, a los 40 días de haber nacido, entonces fueron a Jerusalén a presentarle al Señor. Y aquí surgen varias preguntas, que en realidad es una sola. ¿A qué fueron a Jerusalén? Dice que a presentarle al Señor. Pero ¿por qué a Jerusalén? ¿Por qué no fueron a otro lugar? ¿A Siquem? No sé, cualquier otro lugar. ¿A Nazaret? ¿Por qué fueron a Jerusalén? La respuesta lógica es porque lo iban a presentar al Señor. ¿En dónde lo iban a presentar? En el templo, ¿verdad? Y en Jerusalén estaba el templo. ¿Cuál templo? El único que había. Dios solamente autorizó que construyeran un templo en toda la nación de Israel. ¿Pero cuál templo era? Era el segundo templo. Era el templo del que Ageo había dicho que tendría mayor gloria que el primer templo que edificó Salomón. Así que suponemos con bastante lógica que fueron al templo, que fueron a Jerusalén al templo a presentar al niño Jesús, al recién nacido Jesús. Pero ¿será una suposición o será que la Biblia claramente dice que fueron al templo? Porque ¿qué tal si fueron a otro lugar de Jerusalén? Vamos a leerlo, que sí dice la Biblia perfectamente que fueron al templo. Lucas capítulo 2, versículo 25 al 28. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso
esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino, ¿a dónde? Al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron, ¿a dónde? Al templo. Entonces la Biblia sí nos dice perfectamente claro que fueron a Jerusalén. ¿A qué lugar? Al templo, ¿verdad? Para ser conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Así que sí es cierto, ¿verdad? Está perfectamente mencionado en la Biblia que se cumplió así la profecía de Ageo, que este segundo templo tendría más gloria que el primero, porque a ese segundo templo iría el deseado de todas las naciones, y ese deseado es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue? Fue como un recién nacido. Ya después de grande volvió a ir, pero la primera vez que fue un niño recién nacido. Y qué bonito que un papá y una mamá, pues de las primeras salidas que hagan con ese bebito sea traerlo al templo, ¿verdad? Al templo. Y así que aquí está este niño Jesús, llenando de más gloria a este segundo templo que la que tuvo el primer templo. ¿Ok? Se cumplió así la profecía. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, el deseado no deseado. El contraste. La Biblia dice en Ageo que vendría el deseado de todas las naciones, y ciertamente para los verdaderos creyentes Jesucristo es el deseado. Y creyentes hay en diferentes países del mundo, diferentes naciones del mundo. Así que Él es el deseado de todas las naciones. Nosotros somos mexicanos y tenemos a Jesucristo como el deseado, ¿verdad? Vendrá el deseado de todas las naciones, pero ¿saben una cosa? También Jesucristo es el no deseado de muchos más en todas las naciones del mundo. Es el no deseado. Así como es el deseado, también es el no deseado por muchos en todas las naciones del mundo. Y esto lo anunció el profeta Isaías. Isaías se adelantó 750 años antes al nacimiento de Cristo, y él dijo allá en Isaías 53 versículo 3, adelantándose a que iba a ser el deseado no deseado. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Lo quiere leer conmigo? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Esta profecía de que él fue despreciado y desechado entre los hombres se cumplió perfectamente en Jesús. Se cumplió aún desde su nacimiento. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, y después el resto de su vida hasta que murió. Murió despreciado y desechado entre los hombres, pero también nació despreciado y desechado entre los hombres. El deseado, el tan deseado, fue indeseado. Tan fue así que uno de los evangelistas escribió lo que leemos ahí en Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, que dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo, aquí se refiere al pueblo judío, los suyos no le recibieron.
Estuvieron años y años y años esperando que se cumpliera la profecía de que el deseado iba a venir. Estuvieron deseando por muchos años, por siglos, que el Cristo, el Mesías viniera, el deseado llegara a este mundo. Lo estuvieron esperando, lo estuvieron anunciando, lo estuvieron predicando en las sinagogas, en el templo, todo. Y cuando por fin vino el deseado, no lo desearon. Lo rechazaron, lo despreciaron, lo desecharon. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosas. Por eso fue despreciado. Y vamos a ver algunos ejemplos de desprecio que recibió Jesús en su nacimiento o alrededor de su nacimiento. En primer lugar, fue despreciado por José. José, el que iba a fungir como su papá adoptivo. Cuando José, que estaba comprometido con la mamá de Jesús, con María, cuando se enteró de que estaba embarazada, ¿qué dijo? Este niño no es mío, yo no tengo por qué hacerme cargo de él. Vamos a leerlo. Fíjense cómo antes de que naciera Jesús ya era despreciado y todavía no nacía. Mateo 1, versículo 18 y versículo 19. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es cierto, José no quiso hacer escándalo, no quiso acusar a María de adulterio o de fornicación, no quiso pedir que la lapidaran, como decía la ley, a pedradas, sino que dijo: bueno, este niño no es mío, yo no tengo por qué hacerme responsable de él, tampoco voy a perjudicar a María, me voy a retirar secretamente, punto. Pero lo que sí es que decidió rechazar a Jesús. No dijo: yo me voy a hacer cargo de él, aunque no sea mi hijo, como algunos hombres a veces lo han hecho. Y han sido mejores que los padres verdaderos, ¿verdad? Pero José dijo: no, este no es mi hijo, yo me voy. Y a ver cómo le hace María, como madre soltera, a ver cómo se las arregla para criar y para cuidar de ese niño. Y lo hubiera dejado, si no es porque Dios intervino milagrosamente para hacer que José cambiara de opinión. Si no, se hubiera ido José. Mateo capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús fue despreciado y todavía no nacía. Pero gracias a que Dios intervino, Dios que amaba a su hijo, ¿se acuerdan cómo aquella voz que apareció cuando Jesús se bautizó, cómo dijo? Este es mi hijo amado. Y saben, cuando uno ama a su hijo, como Dios amó a su hijo unigénito, no quiso que su hijo creciera en un hogar donde no hubiera papá y mamá juntos en casa. ¿Amas tú a tu hijo? ¿Haces todo el esfuerzo posible para que siempre esté papá y mamá en casa? Dios amaba a su hijo unigénito y por eso intervino para que José no se fuera y fungiera como papá. Bueno, despreciado también, número 2, por el mesonero. ¿Se acuerdan? Todos sabemos, o muchos sabemos esta historia,
José y María, cumpliendo con el decreto de Augusto César, salieron de Galilea, al norte donde vivían, al sur, a Judea, a un pueblito llamado Belén, porque de allí eran los dos, y tenían que ir a ese lugar porque así había decretado el emperador romano, que todos fueran a su lugar de nacimiento para ser empadronados. Así que ellos dejaron la ciudad donde estaban viviendo y se vinieron hacia Belén. Y cuando llegaron a Belén, resulta que buscaron alojamiento en el mesón, así dice la Biblia, lo podríamos, digamos, en tiempos modernos decir, en un hotel, ¿verdad? Llegaron y ¿qué pasó? No había cuartos, estaban todos llenos. El mesonero les ha de haber dicho, ¿saben qué? Lo siento mucho, pero no hay cupo ya, todos los cuartos están ocupados. No cabe Jesús en mi hotel. Y uno puede decir, qué mesonero tan tonto, ¿verdad? Se la perdió de que allí en su propiedad naciera el Hijo de Dios. Fíjense qué cosa tan maravillosa. En su casa, en su propiedad, se la perdió que allí naciera el Hijo de Dios. Qué bendición hubiera sido para ese hombre, ¿verdad? Pero saben, hay muchos mesoneros tontos el día de hoy también, que se la pierden las bendiciones de Dios porque no le dan lugar a Dios en su vida. Porque dicen, no Señor, yo ya estoy muy ocupado, yo ya tengo todas mis actividades ocupadas, no tengo tiempo para ti. Tengo planes que quiero hacer, tengo estudios, tengo proyectos, tengo quién sabe cuántas cosas, no tengo tiempo para Dios. Y se pierden de la bendición de tener compañerismo, de tener comunión con Jesús. Hay muchos mesoneros tontos el día de hoy que dicen, primero está mi familia, primero está mi esposa, mi esposo, mis hijos, primero está mi novia, mi novio, etcétera. Y ya no tengo tiempo para Jesús. Como este mesonero que hubiera dicho, ¿saben qué? Fulano de tal, desocúpenme el cuarto porque aquí voy a recibir al Hijo de Dios. Pero no. Fue despreciado también, todavía no nacía, le faltaba poquito para nacer y ya era despreciado. Y entonces, pues ya sabemos lo que pasó. Jesús fue, o más bien los papás, fueron hospedados, entre comillas, en un cuartucho por ahí, que era un lugar donde se guardaban los animalitos, y allí nació Jesús, y su cuna fue el cajón donde comían los animales, que la Biblia lo dice muy bonito, pero cuando decimos un cajón donde comen animales, se oye feo, ¿verdad? Pero en la Biblia dice un pesebre, pero ese es un pesebre, un comedero de animales. Ahí fue la cuna de Jesús, porque fue despreciado por el mesonero. Y vamos a ver un tercer, dice, aconteció estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí se quedó, despreciado por el dueño del mesón o el que atendía el mesón. Despreciado por el rey. De los hombres de aquel tiempo, el que más despreció a Jesús, fue el que era gobernante de toda aquella región de Judea. Me refiero al rey Herodes. Al rey Herodes. Ese fue el hombre que más despreció en aquel tiempo a Jesús de todos. ¿Y por qué lo digo? ¿Saben por qué? Porque los dos anteriores que yo mencioné, José y el mesonero, ellos no sabían de quién se trataba. Ellos no sabían que ese niño era el Hijo de Dios, era el Mesías, el Cristo prometido. No lo sabían.
lo despreciaron, pero no sabían quién era. José, cuando ya supo quién era, entonces sí lo recibió. El mesonero no sé si alguna vez lo supo. Pero en cambio Herodes, el rey, él sí sabía quién era ese niño recién nacido. Él sí lo sabía. Vamos a verlo. Mateo 2, versículos 1 al 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense cómo le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Por qué se turbó? Si él hubiera creído: estos están locos, ¿qué les pasa? No, él creyó que eso era cierto. Él creyó que era verdad y por eso se turbó. Y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, fíjense qué hizo Herodes. Convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer ¿quién? El Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Quiere decir que Herodes sí sabía quién era, ¿verdad? Ese niño recién nacido. Porque dijo: díganme dónde ha de nacer el Cristo. ¿Dónde va a nacer el Cristo? Él sabía que ese niño era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el prometido por Dios. Lo sabía. Y aún sabiéndolo, ¿qué hizo? Lo despreció. Lo despreció e incluso intentó matarlo, ¿verdad? Quiso asesinarlo. Tanto lo despreció que lo quiso asesinar. Dice el versículo 16 de Mateo 2: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Fíjese, este hombre sí sabía quién era ese niño. Y aún sabiéndolo, lo despreció y lo quiso asesinar. José no sabía, el mesonero no sabía, pero este sí sabía. Por eso dije que este fue el peor de todos los que despreciaron a Jesús, porque lo sabía y lo despreció. Lo sabía y lo creía además, y creía. Mandó matar a todos. Y al hacerlo, sin saberlo, cumplió con una profecía que se relaciona con la Navidad, o sea, con el nacimiento de Cristo. Al intentar matar a Jesús, cumplió una profecía del Antiguo Testamento que se relaciona con el Mesías. Mateo 2, versículos 17 y 18 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Qué triste debió haber sido eso, ¿verdad? Todas esas madres llorando por sus niños que los habían asesinado. Era una profecía relacionada con el nacimiento de Jesús. Cuando vendría Jesús, cuando vendría a nacer, iba a haber esa matanza de pequeñitos. Una profecía que estaba en el Antiguo Testamento y que el Evangelio de Mateo consigna que se cumplió. ¿Y quién la cumplió? Herodes. Herodes mismo. Intentó matar a Jesús, pero no pudo. ¿Por qué? Porque fueron avisados sus padres por un ángel y huyeron antes a Egipto, ¿verdad? Se fueron a Egipto y allá se resguardaron el tiempo suficiente hasta que murió Herodes.
Por cierto que Herodes recibió su merecida muerte, recibió su merecido por lo que hizo. Este despiadado hombre tuvo un final feo, horrible. No viene en la Biblia, pero hay un historiador judío que se llamó Flavio Josefo, que escribió cómo fue el final de Herodes. ¿Quieren saber? Se los voy a leer porque no va a aparecer ahí. Dice: Herodes sufría de toda una serie de síntomas. Intenso prurito. Para los que no sepan qué es prurito, quiere decir que comezón, ¿verdad? Mucha comezón. ¿Han tenido así comezón? Así? Que no se aguantan por dónde rascarse. Bueno, intenso prurito, porque dice intenso, no aquí de repente me picó un mosquito, no. Imagino algo bastante molesto. Problemas de dolor intestinal, insuficiencia respiratoria, fiebre, hinchazón en los pies, convulsiones y finalmente gangrena de los genitales. Y murió. Y yo le agrego: y vinieron los opilotes a comerse el cadáver y dijeron: vámonos porque no comemos cochinadas. Así fue el final de Herodes. Todo feo, ¿verdad? Pero se lo merecía. Se lo merecía. El rey Herodes despreció al Hijo de Dios y eso se nos hace horrible. La autoridad despreciando al Hijo de Dios, sabiendo quién era ese niño. Pero no es extraño porque es lo que suelen hacer las autoridades en todas partes del mundo, o por lo menos en muchas partes del mundo. Las autoridades desprecian a Jesús, especialmente en nuestro país y repito, en muchos países del mundo. Es políticamente incorrecto, por ejemplo, que una autoridad en un acto público mencione a Jesucristo, que lea la Biblia o que haga una oración. ¿Lo han visto eso? No, si lo hace lo crucifican. No es correcto mencionar a Jesucristo en un acto público por una autoridad. No lo hacen. Hay algunas excepciones. Y cuando eso sucede llama la atención. No sé si ustedes se enteraron que una excepción es nuestro gobernador del estado de Tamaulipas, el señor Francisco García Cabeza de Vaca. Él vino hace poquitito aquí a Tampico y vino a Madero. ¿Sí se enteraron? Al encendido del árbol navideño que pusieron en el Parque Metropolitano. Yo no lo he visto, pero lo leí, que está ahí en el Parque Metropolitano. ¿Alguien ya lo vio? ¿No han ido a verlo? Bueno, me imagino que está grandote o algo así, no sé. Pero vino al encendido y él, ante la presencia de unos 5,000 personas que estuvieron ahí, se atrevió a decir lo que sigue. Se los voy a leer. Bueno, creo que sí lo escribí. Dice así: el encendido del pino navideño representa una luz, que es la luz de la esperanza, que nos debe hacer recordar a todos por qué festejamos la Navidad. ¿Se acuerdan cómo dijo Jesús de sí mismo? Yo soy ¿qué? La luz del mundo. Él está diciendo esto que viene en la Biblia. Esta luz que estamos encendiendo nos debe recordar a quién festejamos en Navidad. Y dice, es para recordar el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús, que de igual manera trajo la luz y esperanza a todo el mundo y que debe estar ¿en dónde? En cada uno de nuestros corazones. Está invitando a la gente a recibir a Jesús en el corazón. ¿Cómo ven? Medio disfrazadito, pero es lo que está haciendo. Me cayó bien porque quitó la tenencia de los carros. Lo malo es que acaba de ir allá al Vaticano. Pero bueno, se lo perdonamos. Sí. Bueno,
Es raro que un político de alto rango diga una cosa así en un acto público. La mayoría, como Herodes, desprecian a Jesús. La mayoría. Yo estaba leyendo el acta de declaración de los derechos de la Organización de las Naciones Unidas, que está bien largo, los puntos todos, y dije, a ver qué mencionan, a ver si mencionan a Dios, ya no creo que a Jesús, pero a lo mejor así, Dios, así. Nunca la mencionan, nunca mencionan a Dios en el acta esa. Una organización que procura la paz en el mundo y no mencionan al Rey de Paz, al que trae la verdadera paz, la paz entre Dios y los hombres. Bueno, el mundo desprecia a Jesús. Vamos al último, despreciado actualmente. Despreciado actualmente. El desprecio hacia Jesús no ha terminado todavía. No ha terminado. Él fue despreciado allá en su nacimiento, pero ese desprecio aún el día de hoy, en el año 2018, después de que nació, todavía Jesús sigue siendo despreciado y desechado entre los hombres. Todavía sigue siendo despreciado. Por ejemplo, en los libros de historia que se les da a los niños en las escuelas públicas, los libros de texto gratuito, el libro de historia, no hablan de Jesús. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Yo no digo que hable como el Hijo de Dios y todo, pero sí como una persona de la historia importante. Se hablan de otras personas, se hablan de reyes, se hablan de conquistadores, se hablan de emperadores, se habla de dictadores, personas que fueron importantes en el pasado, pero no se habla de la persona que más ha influido en la historia de la humanidad, que es Jesús, ¿sí o no? Se dice muchas veces la fecha de nacimiento de esos personajes de la antigüedad o no muy viejos, se dice, y no se dice de la persona que les ha dado la fecha de nacimiento a esas personas y a todos nosotros, porque toda la edad o el año en que vivimos, ¿en qué se basa? La referencia es el nacimiento de Jesús, y no se habla de Jesús en los libros de historia. Eso es absurdo. La persona que más ha influido en el pensamiento de la humanidad y no se habla en la historia de él. Eso es despreciado y desechado entre los hombres. Es el personaje histórico más importante de toda la historia y no se menciona en los libros de historia. Qué absurdo. Qué absurdo, pero así es. También actualmente se celebra la Navidad. El mundo celebra la Navidad. Donde quiera que vayamos, en las tiendas entramos y por las calles y las casas vemos iluminadas y todo, celebrando la Navidad. Pero no se habla de Jesús. Es decir, se celebra el nacimiento de Jesús sin acordarse de Jesús. En inglés está peor, los países de habla inglesa, ¿cómo se dice Navidad en inglés? Christmas. Celebran Christmas sin Cristo. Qué absurdo, ¿verdad? La palabra Christmas viene de Cristo. Y celebran Christmas sin acordarse de Cristo. Hay muchas cosas bonitas, hay vacaciones, hay fiestas, hay regalos, y uno que nos gusta mucho, hay aguinaldos. Pero no hay Jesús, el que da origen a esa fiesta y eso todo, Jesús, y ni quien se acuerde en el mundo de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. Y saben, también en algunas iglesias cristianas o dentro del cristianismo no celebran la Navidad. No celebran la Navidad. No se predica del nacimiento de Cristo, ni en esta época, ni a veces ni en ninguna otra época. Despreciado y desechado entre los hombres.
En esas iglesias y incluso en otras no cantan himnos navideños. Cantan los cantos que se cantan todo el año, los de siempre, y viene la época del nacimiento de Cristo y no cantan himnos navideños. Es más, ni se lo saben. Ya quedamos muy poquitos viejitos que no sabemos himnos navideños, por eso los dirijo yo. Las nuevas generaciones no se saben los himnos navideños. Lo peor, ¿saben qué es? Que ni se los quieren aprender. Y eso va para ustedes. Ni se los quieren aprender. Y les digo una cosa para los que sabemos música: los cantos que se cantan hoy en día musicalmente son más difíciles de tocar. Tienen un montón de acordes marcianos que ahora se sacaron. Que en cambio los del himno, los navideños, están bien sencillos. Y no se los pueden aprender. Despreciado y desechado entre los hombres, aún en su nacimiento. En su nacimiento Jesucristo es despreciado y desechado entre los hombres. Max se lo sabe por sus papás y porque estuvo ahí en una iglesia donde se recordaba esto, ¿verdad? Así que verdaderamente hoy, como en el tiempo en que nació Jesús, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, así como en el tiempo en que nació Él, hoy también es despreciado y desechado entre los hombres. Pero ¿saben quiénes son los peores? Los peores que desprecian y desechan a Jesús entre los hombres. Los que como Herodes saben quién es Jesús y creen eso que saben, pero viven haciendo cosas indignas, indecentes, que deshonran a Jesús. Esos son los peores que desprecian y desechan a Jesús. Los que saben el día de hoy quién es Jesús, creen quién es Jesús, creen en Jesús, pero su vida, su testimonio es un testimonio indecente, indigno, inmoral, que hacen cosas que deshonran a Dios. Esos son los peores, porque así fue Herodes. Sabía quién era Jesús y lo despreció. Así el día de hoy hay muchos creyentes que saben quién es Jesús y creen en Jesús, y sin embargo con su vida desprecian y desechan a Jesús. Con su vida. Me refiero entonces a los creyentes desobedientes, a los que provocan que el mundo blasfeme del Señor Jesús, a los que son piedra de tropiezo para que otros vengan y crean en Jesús, o son piedra de tropiezo para los que ya están aquí y hacen que se alejen de Jesús, que digan: ya no voy a la iglesia porque ya hay hipócritas. Esos son los peores que desprecian y desechan a Jesús. ¿Conocen alguno de esos? Provocan que el mundo blasfeme contra Jesús. O quizá no digan: no, yo no he visto que blasfemen a Jesús. Bueno, yo sí he escuchado, pero también he escuchado que blasfeman contra las iglesias cristianas. Y al hacerlo contra la iglesia de Cristo, están blasfemando contra Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se le aparece a Saulo de Tarso y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? Perseguía a la iglesia, atacaba a la iglesia. Pero Jesús, al atacar a la iglesia, lo estaban atacando a él. Cuando un no creyente blasfema contra un cristiano por su mal testimonio, ¿a quién está blasfemando? A Jesús. Y como piedra de tropiezo hacen que se aparten algunos que pudieron llegar a ser creyentes. Vamos a la conclusión. Isaías 53:3, ¿lo quieren leer conmigo otra vez? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A ver, ¿lo pueden repetir sin ver? Isaías 53:3, despreciado
ya se fue mal, hermano. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Mira, puse aquí, mira y vuelve a leer estas palabras: despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿No te da tristeza leer eso? Que Jesús, el Hijo de Dios, fue despreciado y desechado entre los hombres, y sigue siendo el día de hoy despreciado y desechado entre los hombres. ¿No te da tristeza? El que vino a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados, el que vino a morir en la cruz cruelmente, de una manera terrible, sufriendo algo tremendo por amor a ti, por amor a mí, es despreciado y desechado entre los hombres. Dice Juan 1:11 que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Y ahora les voy a hacer una pregunta, pero contéstenla con honestidad. Contéstense ustedes mismos, honestamente, ¿no eres tú uno de esos hombres que lo desprecian? ¿O mujeres? ¿No eres tú uno de esos hombres o mujeres que desprecian a Jesús? ¿Cómo despreciamos a Jesús los creyentes? Haciendo, viviendo vidas que son mal testimonio, mal ejemplo. Y de esa manera estamos despreciando a Jesús. Por ejemplo, ¿no estás con tu manera de vivir despreciando a Jesús? Siendo un mal estudiante que no estudia. ¿Cuántos estudiantes que no estudian hay aquí? Es hoy día una epidemia, es una epidemia. Las escuelas están llenas de estudiantes que no estudian. Hace poquito unos estudiantes me pidieron permiso para faltar, que porque iban a ir no sé qué lugar donde les iban a dar una beca. Les dije, ¿para quién es la beca? Es para los estudiantes. Pues no vayan, ustedes no son estudiantes. De veras no quieren estudiar. ¿Y los cristianos qué? Deberíamos ser ejemplo, ¿verdad? De ser no estudiantes, muy buenos, excelentes estudiantes. Excelentes. Pero si no lo eres, estás despreciando a Jesús, estás dando un mal testimonio acerca de Jesús, en quien dices creer. Siendo un hijo que no honra y respeta a sus padres. ¿Habrá aquí jóvenes o señoritas así? ¿O adultos así? Que tienen a su padre en necesidad, que ya no puede trabajar, o a su madre necesitada y que no les interesa, que lo abandonan o la abandonan. A ver cómo le hace al viejo o la vieja. Eso también es despreciar y desechar a Jesús, si eres cristiano. Siendo un creyente que busca la unión en yugo desigual con un incrédulo. ¿Qué compañerismo, dice 2 Corintios 6, ¿verdad? ¿Qué compañerismo puede tener Cristo con quién? Con Belial, con el diablo. Es lo que está haciendo un creyente, despreciando a Jesús cuando busca unirse en yugo desigual con un incrédulo, queriendo que Cristo tenga compañerismo con Satanás. Siendo un cristiano que no quiere dejar el vicio, el alcohol, el tabaco o de otras sustancias. Es otra manera en que se desprecia, se desecha entre los hombres cristianos a Jesús. Y esta época está muy fácil de caer otra vez en esas cosas. El brindis en el trabajo, en las bodas,
en las escuelas, en las fiestas, etcétera. Siendo uno que practica el adulterio o la fornicación, siendo creyente y estás viviendo, te estás acostando con una mujer o con un hombre que no es tu esposo o tu esposa. O estás soltero con la novia o el novio. Estás haciendo desprecio, estás haciendo que la gente blasfeme el nombre de Jesús con tu vida de adúltero o fornicario. Pero eres cristiano. Siendo un creyente que tiene una mala relación con su cónyuge, con su esposo, con su esposa. Esa es otra manera también. Pésimo testimonio. Un creyente o una creyente que no se lleva bien con su esposo, con su esposa. Que se pelean y a veces hasta gritos y los vecinos oyen los pleitos. ¿Y qué dice la gente? Y eso que son cristianos, están blasfemando el nombre de Cristo por tu mal comportamiento en casa. Un Cristo que dijo, si de veras son mis discípulos, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿verdad? Si tuvierais amor los unos con los otros. Pero no pueden amar ni a la esposa ni al esposo, menos van a amar a otras personas. Siendo un creyente rencoroso que no quiere perdonar de todo corazón a quien lo ofendió, le faltó. Sino nada más así, bueno, sí, te perdono, sí. Pero por dentro sigue guardando ese coraje, ese rencor. No se le olvida lo que le hicieron. El perdón que el Señor espera de nosotros para no deshonrarlo es que sea de corazón, auténtico, sincero, no hipócrita. Porque si así es, estás despreciando y desechando a Jesús, que no quieres perdonar. Siendo un cristiano que no ama a su hermano en Cristo. Esto es terrible. Que en la misma congregación haya algunos que no pueden ver a otros, que no se juntan, que no se saludan, que dicen, no, yo no quiero trabajar con ese hermano, no, me cae gordo, no lo soporto, me cae mal, si se sienta allá, yo me siento acá. ¿Qué tal si los hacemos que se mezclen ahorita? Sí, para ver si no hay algunos de esos aquí. Que no aman a su hermano. Y están sirviendo en un ministerio y están trabajando y toda la cosa. Sí, pero por el otro lado están aborreciendo a un hermano en Cristo de otro ministerio del mismo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Qué dijo el Señor? Si estás así, ¿qué debes hacer? En el Sermón del Monte, ¿qué dijo? Vienes a la casa de Dios, vienes al templo, traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que estás con rencor contra tu hermano o el hermano contra ti. ¿Qué debes hacer? Salte y reconcíliate primero y luego regresas. Salte, vete, párate ahorita y vete y reconcíliate primero y luego vienes otra vez a adorar a Dios. Si no, ¿qué estás haciendo aquí? Por último, penúltimo, siendo un mal hablado o que acostumbra a mentir. Siendo una persona que todavía anda hablando malas palabras o que tiene la práctica de decir mentiras. Y ahí me da tristeza porque aquí yo conozco personas que son mentirosas. Ya no les tengo confianza cuando dicen algo.
No sé si creerles o no creerles. Se les hace tan fácil mentir. Piensan que no tiene nada de malo decir una mentira. Ah, pues sí, ¿qué sé? Y no es cierto. Es pecado, es deshonra contra Dios, es desprecio al Señor Jesús. Hablar mal, hablar mentiras. Y ahora sí, por último, siendo un cristiano que no pone en primer lugar a Dios. No es que mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo, mis estudios, mis planes, mis proyectos, ya no tengo tiempo para Dios. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Ya, si el día que pueda y tenga chance voy a ir a la iglesia. Ahorita no. ¿Están qué haciendo? ¿No están despreciando a Jesús así? ¿No están despreciando y desechando a Jesús? ¿No están dándole más importancia a otras cosas y a Jesús? Si me sobra tiempo, voy a ir a adorarlo, voy a servirle. Nos citaron para que fuéramos a hacer este trabajo, a hacer esta visita, o a hacer esta… sí, si puedo voy. ¿Qué están haciendo? Despreciando a Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No le dimos el valor que tiene. ¿Haces alguna de estas cosas o varias? Mi hermano que estás aquí presente, ¿tú estás haciendo alguna de estas cosas o varias? Y te pregunto, ¿y así te dices amigo de Cristo? ¿Y así te dices Cristo es mi amigo, yo soy amigo de Él? ¿Sabes? Para los que hagan alguna de estas cosas u otras y que se llaman amigos de Cristo, que dicen que Cristo es su hermano mayor, ¿verdad? Es que yo soy hijo de Dios, Él es hijo de Dios, así que es mi hermano mayor. Somos de la familia de Dios, Cristo es mi hermano mayor. Pero están viviendo de una manera incorrecta. A ellos yo creo que Jesús les podría decir lo que dice el Salmo 55, versículo 12 al 14. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Aquí yo lo podría decir, porque no me despreció un enemigo, porque no me desechó alguien que me aborrecía, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué triste que el Señor te diga una cosa así. Tú, mi familiar, mi hermano, tú, mi amigo, el que se decía mi amigo, que venías aquí a la casa de Dios y me estás desechando, me estás despreciando. Vamos a orar. Padre nuestro, tú mereces que te amemos, que te amemos, que te amemos y que te amemos y que te amemos con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón. Pero sin embargo, muchas veces, en vez de amor, te mostramos desprecio. Te hacemos a un lado. Buscamos otras cosas según nuestro gusto, nuestro placer, nuestro parecer, y te desechamos a ti. Vivimos de una manera indigna, de una manera que te deshonra a ti.
y eso es despreciarte. Porque quien te ha reconocido verdaderamente como Salvador y Señor, acepta ese señorío y dice a tus mandamientos: sí, Señor, sí, Señor, yo te obedezco. No es fácil, no es fácil ser verdaderamente cristiano. Tu mismo Hijo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Pablo, tomando estas palabras, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, que estas palabras que se han enseñado el día de hoy se nos claven en el corazón y nos haga reflexionar y arrepentirnos de aquellas cosas que estamos haciendo mal, para que este próximo año no te desprecie nadie, te amemos todos y con todo el corazón, te sirvamos todos con fidelidad, con rectitud, con santidad, porque si no, tú no quieres nada con nosotros. Gracias, Señor. Toca nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos haga comprender esto y nos ayude a buscarte más y más y más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.